Más temas. Un filólogo español dice que no usamos nuestra lengua, entiendo la que hablamos, tan bien como creemos. Concreta, almóndiga, de verdad, Risto, dices unas cosas que es como para tirar la toalla. Bueno, un filólogo que elabora estudios para el Instituto Cervantes y que se usan para argumentar que el español está en auge, ha escrito un ensayo para desmentirlo. Dice que todo es una operación de marketing. Fíjate, ya ha usado marketing, imagínate si no está en auge. ¿Está claro? Es que es eso. Claro, si el mismo no... Mercadotecnia. Claro, en fin. Está claro que no está bien, el español no está bien. Hemos pasado a decir tío a decir bro, no está bien. Español 0, inglés 1. Y no lo digo yo, lo decimos todos, primo. Eso es así. Bueno, este experto defiende que no usamos el español ni tanto ni tan bien como creemos. Habla por ti, esa es tu opinión. Tenemos que hablar, no, de verdad, tenemos que hablar, a ser posible, español más y sobre todo mejor. El filólogo que elabora los estudios sobre el español en el mundo trae malas noticias. David Fernández Vítores. Hola, soy David Fernández Vítores. Doctor en lengua española y literatura, ha tomado el pulso a nuestra lengua y la cosa, esto es, el español... ¡Viva España! No va bien. ¡Viva España! ¡Ole! Y lo sabe precisamente porque él es el... Autor del informe El español, una lengua viva, que publica todos los años el Instituto Cervantes. Estudios como este, El español en el mundo 2023. que parecen decir que el español está en auge. Estudios normalmente presentados por el ministro de Exteriores de turno. Ante todo, yo quiero felicitaros por la elaboración de este anuario del español en el mundo. Que son anualmente malentendidos. Y bueno, me voy a explicar, ¿no? Porque sí, siempre se puede hacer una lectura buena de los informes. En el mundo se habla español. El español es el segundo idioma materno del mundo por número de hablantes y el cuarto en un cómputo global. Pero... En la demografía todavía podemos confiar, pero también nos alertan de una pérdida de peso relativo que ya comenzó a producirse en 2009. Esto es, parece que con el tema del español hay más marketing que auge, y David lo cuenta en un ensayo. El número de hispanohablantes es alto, pero no crece proporcional a la población mundial. ¡Wow! Otros idiomas, como el inglés y el francés, por no hablar del chino, nos están comiendo la tostada. Puede que se escuche música en español, pero ¿quién la escucha? Los hispanohablantes. Vamos, que estamos encantados de habernos conocido, pero ¿qué idioma se usa en las instituciones internacionales? El inglés. Y teniendo en cuenta que lo que sí está en auge es la inteligencia artificial, que puede provocar que hablar idiomas ya no sea un valor añadido, tenemos que cambiar las políticas que promocionan el español. ¿Cómo hacerlo? Uy, si yo tuviera la varita mágica, pues... ¿Tenemos un problema con nuestra lengua? Pues sí, está claro que el español está tan mal que ahora los chistes del inglés, el francés y el español es el que lo hace mal, el que pierde. Es que es todo mal. Vamos, Qué viejos esos chistes, me he sentido muy bien. Según David, la lengua de Cervantes está más muerta que su mano. Bueno, digo por él. pues tenemos con nosotros a David Fernández, que es doctor en lengua española y literatura, encargado de hacer ese informe anual sobre la situación del español en el mundo para el Instituto Cervantes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar en el programa. Igualmente, David. Oye, ¿hablamos mal? Hablamos perfectamente. ¿Quiénes somos nosotros para corregirnos a nosotros mismos? Hablamos perfectamente. De todas maneras, el libro no va de cómo hablamos, sino de cuánto lo hablamos. Eso es. Entonces, esa era la siguiente pregunta. ¿Está mal el español en el mundo? Bueno, es que estaba escuchando antes al señor Margallo y, como decía mi abuela, que era casi más diplomática que él, la respuesta es depende, ¿no? Si nos fijamos en los números globales de hablantes, pues cada año crecen todavía, aunque a menor ritmo que hace unos años, pero si miramos el peso relativo, lleva 2 décadas descendiendo. Entonces, el español ahora hay que decir que se encuentra en una auténtica encrucijada, que no es tanto por la ralentización demográfica de países de habla hispana, que es un hecho que se lleva produciendo ya mucho tiempo, sino porque no hay mercados para su expansión y encima se está enfrentando a bombas demográficas que ya prácticamente se barruntan o se adivinan en el horizonte, como en el continente africano sobre todo, ¿no? Les voy a dar un dato muy curioso. Por ejemplo, en Nigeria, que ahora hay como 230 me parece millones de habitantes y la lengua vehicular es el inglés, dentro de aquí a final de siglo va a haber 550 millones de personas hablantes de inglés.
nuestra presencia en el continente africano prácticamente se reduce a Guinea Ecuatorial, en el que ahora hay 1,5 millones de hablantes, y a final de siglo se prevé que no llegue ni a los 4 millones en el mejor de los casos, de los escenarios, ¿no? Entonces va a haber una descompensación, y estos son auténticas bombas demográficas para las que actualmente el español no tiene ningún refugio viable, ¿no? Entonces se tiene que preparar para eso. ¿Y cómo se prepara un idioma para no sufrir su extinción? Bueno, muy difícil, precisamente porque la extinción no es un problema con el español, tiene una base demográfica potentísima y eso es indiscutible. Vaya por delante que es una lengua además de prestigio por su cultura, tuvo también un valor muy internacional en el pasado, no tanto ahora se puede decir, pero por supuesto que es una lengua todavía de las más potentes del planeta en términos demográficos, ¿no? ¿Cómo se puede proteger? Pues muy difícilmente, porque es que realmente las previsiones para los próximos años no pintan un futuro excesivamente rosado, ¿no? Halagüeño. Sin embargo, para otras lenguas un poquito de prestigio cercanas, estoy pensando en el francés, por ejemplo, por supuesto el inglés, pero también el portugués, que no se habla muy a menudo, ¿no? El portugués va a tener una proyección por número de hablantes, una expansión demográfica en África bestial, ¿no? Ahí están Mozambique y Angola, que son países que van a crecer demográficamente. El español, como decía también mi abuelita, ya va un poco para abajo en ese sentido, ¿no? Vamos ya decreciendo. ¿Y el catalán? Entonces hay que tener cuidado. El y catalán, es imposible. que todos los votantes ¿Sí? de Junts en Lavapiés van a empezar a hablar catalán. Claro. O sea, David, para que lo entienda yo, el problema es que el español se reproduce poco en función de otros idiomas, para entendernos. Tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Es verdad que sí? Y todo eran risas cuando Tony Cantó... Efectivamente. Sí, ¿no? Ese es el resumen de... Claro, sí. Sí, bueno, ese es un resumen que sacamos todos los años en los informes, pero no se fija, en general el periodismo no se fija en estos pequeños detalles, ¿no? Yo he escrito este libro precisamente para fijarme en la letra pequeña de estos informes y explicarla un poco de manera lo más didáctica posible, porque no deja de ser un estudio sobre la lengua que a veces a alguien le puede resultar un poco árido, ¿no? Pero he intentado hacer completamente divulgativo, ¿no? Entonces es muy difícil realmente salvarse de eso, porque la expansión como segunda lengua es intentar crear hablantes que la aprendan, y realmente eso es una tarea muy difícil, no solamente porque el Instituto Cervantes lo está haciendo de una manera bien o mal, yo no me entro a juzgar eso, ¿no? Yo creo que lo están haciendo lo mejor que pueden. Es que el aprendizaje de idiomas dentro de poco va a entrar en recesión desde mi punto de vista, y creo que tienen bastante que ver, por ejemplo, las nuevas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, claro, ¿no? Los modelos de lenguaje basados en yo fíjate que hablo como un abuelo. GPT. Hablo como un abuelo. Estos cacharritos que ya directamente te van a traducir todo según vas hablando, ¿no? ¿Te refieres a eso? Bueno, mira, yo recientemente mi último viaje fue a Albania, estaba en un pueblo perdidito con dos abuelitos, en casa de dos abuelitos que no hablaban ni una palabra ni de inglés ni de español, por supuesto, y nos estuvimos comunicando 2 horas con Google Translate, ¿no? Claro. Pero es que es maravilloso y esto se va a incorporar y se va a extender. Entonces, ¿cómo no va a entrar en recesión al aprendizaje de idiomas? Superada la barrera lingüística a esos niveles, ya ni siquiera se va a reconocer el aprendizaje de idiomas como un marcador de estatus, como era en el pasado, ¿no? Esto ya lo hemos ido viendo y esto es prácticamente algo de cajón. Entonces, esto va a obligar, desde mi punto de vista, a reajustar los objetivos de instituciones que, bien intencionadas, como el Instituto Cervantes o incluso la Real Academia, tienen unas políticas que son más del siglo XX que del siglo XXI, ¿no? Claro. ¿Y el libro? Por ejemplo, ¿cómo te suena todo esto? Voy a dar un ejemplo, si me dejáis explayarme. Sí, claro, David. Encantado. Por ejemplo, los modelos de lenguaje en inteligencia artificial, lo que van a hacer para la Real Academia, básicamente la principal influencia es que van a desplazar su carácter normativo. El poder normativo lo van a desplazar hacia estas máquinas. Mientras estamos hablando tú y yo ahora, en la trastienda de Internet, tanto Apple, Google, Amazon, están haciendo estudios sociolingüísticos de un nivel tan detallado que es imposible que están muchísimo a años luz de los que se puedan publicar en cualquier revista científica de sociolingüística, ¿no? Entonces, sin embargo, en la Real Academia convocan reuniones para ver qué término es digno o no de incluirse en su estupendo diccionario, por otra parte, ¿no? Entonces, esto es un poco absurdo y ese objetivo que yo he oído por ahí muchas veces, que se nos llena la boca a los políticos en general, ¿no? De intentar enseñar a hablar a Alexa o a ChatGPT, a mí me parece un objetivo casi de lo más quijotesco, ¿no? Yo lo llamo quijotesco porque es que es como... Y quijotesco pero a la inversa, porque es como si vieran molinos donde en realidad hay gigantes tecnológicos, Y por una pregunta, supuesto, pero David, son ¿todo gigantes, esto ¿no? cómo
puede afectar a la educación? Porque claro, nosotros hemos vivido en un mundo en el que para estudiar no solo un idioma, sino también para en fin, ganar en cultura, en vocabulario, por ejemplo, pues uno acudía al diccionario, aprender palabras nuevas era una parte de tu aprendizaje. Claro, todo esto, ¿dónde queda? Bueno, pues ahí no es mi campo de especialidad, porque mi campo es la lengua, pero sí que hay niveles cognitivos en el que, por ejemplo, hace unos años estaba muy desprestigiado el aprendizaje memorístico y ahora se está empezando otra vez a recuperar. El hecho de un aprendizaje de lengua implica una disciplina mental y una forma de ver la vida que eso es insustituible. Exacto. Es una especie de propedéutica, como diríamos utilizando una palabra un poco más pedante, ¿no? Pero es una forma de educarte a ti mismo en la disciplina que es cómo entender el mundo. Una lengua modela la forma de pensar, ¿no? Cuando aprendemos inglés o cualquier otra lengua te das cuenta no solamente por los dichos que se utilizan, sino por las cosas en las que se fijan, los matices que tienen para describir ciertas cosas que existen en unos idiomas y no en otras. El ejemplo clásico es la nieve. En inglés que hay como 50 términos distintos, ¿no? Porque ellos ven la nieve no solamente blanca, sino de muchísimos matices de colores porque están más familiarizados, a lo mejor, o se han fijado más en eso, ¿no? Yo empecé a estudiar mandarín por eso, porque aprendes una manera nueva de ver el mundo cuando estudias un idioma tan distinto al nuestro, ¿no? Pilar. A ver, es filólogo, defiende su idioma, se preocupa por él, nada que decir, impecable y muy bien. Pero claro, yo vengo de un idioma que es el catalán, que es un idioma milenario, igual que el castellano, que tiene una larguísima y fortísima tradición literaria a todos los niveles, que está minorizado, no tiene Estado, ha estado décadas y décadas prohibido a todos los niveles y que tiene una situación muy delicada. Y que hay territorio... Déjame acabar, déjame acabar. Vais a tocar un tema sensible. Hombre. Y que además una parte muy sustancial de la zona donde se habla va perdiendo territorio permanentemente. No te rías tanto porque a mi madre hasta le habían pegado por hablar en catalán. Si me dices que se prohibió el catalán en Cataluña, perdóname, el catalán se prohibió en el siglo XIX, se prohibió en el siglo XX. No, ya está bien de ganar la historia. Entonces yo puedo entender perfectamente la defensa del castellano porque yo no tengo ningún problema. Déjame acabar. No te toca a ti ahora, déjame que es mi agenda. Bueno, pero no te exaltes, Pilar, por favor. Hombre, es que claro, puedo entender, oye, yo no tengo ningún problema con el castellano, he hecho filología hispánica y catalana, tengo dos carreras. Y además soy un amante de la literatura en español, pero de lejos, de siempre. De hecho, todas mis tesinas las hice sobre ello, los estudios en la universidad. Pero eso no significa que esté muy preocupada por otra lengua que es mucho más pequeña, que no tiene la demografía, que no tiene el Estado, que no tiene la capacidad de defenderse ante los retos que hay en el mundo. Los externos, que son muchos y difíciles, que el español también los tiene, el castellano, y los que son internos, que es la dificultad de, en tu propio país, hablar tu propio idioma. Pero que David no tiene la culpa de esto. No, él no tiene ninguna culpa, él hace su trabajo bien. David ha hecho Además me ha encantado, es decir, era un divertido y simpático y absolutamente... No va contigo esto de David. Absolutamente adorable. Entiende que un filólogo de castellano, español, defienda el español y se preocupe por él y explique dónde hay, me parece absolutamente aplaudible. Es que no tengo nada que decir. Lo que te digo es que, claro, yo me lo miro desde la óptica de una catalano hablante, que vamos perdiendo territorio hablante permanentemente, cada vez estamos más minorizados, que no tenemos los instrumentos de un Estado para defendernos y al final, oye... y que no hay manera de defenderse. O sea, estamos realmente muy alarmados. Tú hablabas de extinción del castellano. Imposible. Tiene una base demográfica extraordinaria de una enorme importancia. Nosotros somos muy débiles y muy frágiles y venimos de una historia represiva, con lo cual tenemos muchos problemas como catalanohablantes. Entonces, cuando yo oigo hablar de que el castellano tiene problemas, pienso, no sé, quizá alguno, pero pues eso que vengan a casa, digamos. Que a ti te parecen una risa los problemas del castellano. No es verdad. No es verdad que el catalán esté amenazado. No, es alucinante. Dejamos a Chicote, que no, tiene poco tiempo. Es que no podéis mentir, no podéis mentir en este tema. El catalán esté amenazado. En mi casa se habla mallorquín, que no voy a abrir ese melón, que lo hemos abierto alguna vez, que es el mismo idioma prácticamente. No es el mismo idioma, no es que pongamos... Que sí,
dicho que sí. Ah, vale, vale. Por favor. Porque ya si no... Por favor. Y no está en absoluto... Mira que estábamos tranquilitos hasta que has entrado tú, David Fernández, y nos has liado aquí, ¿eh? Ahora este De verdad. repuntito... Yo quiero echar mi cuarto a espadas. Yo quiero echar mi cuarto a en espadas. absoluto No amenazado. está en peligro, ¿qué O sea, va? Tú vas a Mallorca va? y escuchas mallorquín y en los mentira. colegios se estudian mallorquín y vas a Barcelona Oye, y es venga, mentira. no y digas además, mentiras. os tengo que cortar aquí. Está Os tengo que en cortar aquí. peligro Es que no me has real. dejado hablar, Pilar. Muy No me has peligro dejado real. hablar. Tenéis más rato Sí, después sí, porque sí. ha llegado el momento. Gracias, David Fernández, muchas gracias. Un abrazo, cuídate. Ha llegado el momento, ahora De sí. vuestras preguntas, os hacemos nuestras sugerencias y de las vacaciones de Risto. No, que se va a currar. Que es lo mío. A la vuelta. A la vuelta. ¿Qué hay del